Después de un mes sin verle, Alberto me lanza la tarjeta de visita de un abogado de divorcios sin preguntarme siquiera: ¿estás bien? O ¿cómo te encuentras? Divorciarse de una mujer que no trabaja, pagarme $1,000 al mes de pensión alimenticia. Suena bien. Cuídate. Se rió Alberto al decir esto, poniéndose a su lado. Sara le rodeaba con el brazo, con una expresión de suficiencia similar. Bien, entonces deshagamos el divorcio. Lo dije tan a la ligera que Alberto pareció un poco sorprendido, pero enseguida compartió su sonrisa con Sara. Menos mal que Alberto no es muy de pensar, hace que mi plan sea más fácil de ejecutar. Una vez aprobados los papeles del divorcio, he decidido poner en marcha mi plan de venganza contra ambos. Les haré llorar como celebración de mi recuperación. Me llamo Paola. Soy una ilustradora de 47 años. También me gustaría trabajar como autora de libros infantiles. Me encanta dibujar. Tengo 2 amigos de la infancia, Alberto y Sara. Son amigos importantes para mí, y Alberto es también mi marido. Todo empezó cuando Alberto me pidió salir, ya que yo iba a otra universidad después del instituto. Me sorprendió. Pensaba que le gustaba Sara, pero no podía decir que no a una confesión de Alberto, que me había gustado en secreto. Después de pensarlo y consultarlo con Sara, acepté la propuesta de Alberto. El comportamiento de Sara había sido un poco problemático desde nuestra adolescencia, pero seguía siendo una amiga muy querida tanto para Alberto como para mí. Sin embargo, Sara tenía tendencia a arrebatarles los novios a otras y luego dejarlos una vez que se obsesionaban con ella, causando problemas una y otra vez. Sus padres estaban preocupados, así que Alberto y yo pasábamos a menudo tiempo con ella para vigilarla. Alberto y yo nos casamos a los 25 años. 4 años más tarde, Sara trajo a su prometido a nuestras vidas. Se llamaba Marcelo y era un profesional que trabajaba en una empresa de primera categoría. Encantado de conoceros, Paola y Alberto. He oído hablar mucho de vosotros. Espero con impaciencia nuestro futuro juntos. Marcelo era muy educado y congeniamos enseguida. Nos juntábamos durante las fiestas y las vacaciones. Hacíamos excursiones o largos viajes en tren para tomar unas copas. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse cuando Sara se quedó embarazada, a los 2 años de casarse. Alberto y yo teníamos muchos hermanos, así que no nos preocupaba tener hijos. A los 2 nos encantaban los niños, pero no nos entusiasmaba la idea de cuidarlos activamente. Además, nos encantaba nuestra libertad para viajar y disfrutar de las copas. A menudo nos resultaba reconfortante ver familias con niños, pero nunca fue ni más ni menos que eso. Cuando Sara anunció su embarazo, la actitud de Alberto empezó a cambiar. Dejó de fumar porque Sara dijo que no soportaba el olor e incluso se ofreció a llevarla a las citas con el médico utilizando sus días de vacaciones. Le advertí: Marcelo podría enfadarse si estás siempre con Sara. Pero Alberto replicó: tienes trabajo, ¿no? Es nuestra amiga de la infancia y está pidiendo ayuda. No tienes corazón. Le dije: he estado comprando cosas y ayudando en lo que he podido, pero ir con ella al tocólogo es pasarse de la raya. Cuando dije eso, Alberto frunció el ceño y luego me fulminó con la mirada. ¿Por qué? ¿Porque Sara lo quiere? No. Dice que está ansiosa por la revisión. No puedo dejarla ir sola. Si está ansiosa, más razón para que Marcelo vaya con ella, ¿no? Si vas con ella siempre, es casi como si fueras el padre del bebé que lleva en la barriga. Alberto, celoso, replicó: de todas formas no te vas a quedar embarazada. ¿Cuál es el problema? No se tomó en serio mi preocupación, sino que se enfadó y me dijo que le estaba molestando. Apenas habíamos discutido durante nuestro matrimonio, pero las cosas cambiaron cuando Sara se quedó embarazada. Nuestras discusiones aumentaron, y eso no cambió ni siquiera después de que Sara diera a luz. De hecho, Alberto empezó a pasar aún más tiempo con Sara y su hija, Sabrina. Pero cuando Sabrina tenía 6 años, ocurrió un incidente. Tuvo que ver con los asistentes a la ceremonia de graduación de Sabrina. El día antes de la graduación, Alberto empezó de repente a rebuscar en el armario. Alberto, ¿qué estás haciendo? Mañana tienes una reunión. El lugar de trabajo de Alberto tenía un código de vestimenta informal, pero existía la norma de llevar traje durante las reuniones con los clientes.
así que siempre tenía unos cuantos trajes preparados. Pero todos estaban tirados en la cama. ¿Ahora? Estoy intentando decidir qué ponerme para la ceremonia de graduación. ¿Qué? ¿En serio piensas asistir a la graduación? Sí, Marcelo no puede venir, me preguntó Sara. Espera, eso es absurdo, lo mires por donde lo mires. Sin querer, alcé la voz en señal de negación. Inmediatamente, la cara de Alberto se agrió. Sabía que de vez en cuando recogía a Sabrina de la guardería, y yo misma lo había hecho cuando se lo habían pedido. Pero sin embargo, era absurdo que un amigo de la infancia que ni siquiera era su padre biológico asistiera a una ceremonia de graduación. ¿Qué? ¿Sigues dudando de Sara y de mí? Me decepciona que ni siquiera puedas ayudar. Esa no es la cuestión. De todas formas, mañana asistiré a la graduación, así que plancha bien la camisa. Alberto dijo eso y terminó abruptamente la conversación, dejándome atrás y dirigiéndose al dormitorio. No tuve más remedio que llamar a Sara. Hola, Sara, sobre lo de mañana. Perdona por lo de mañana, ¿me prestas a Alberto? Pero, ¿no se enfadará Marcelo por la asistencia a la graduación, Paola? ¿De qué estás hablando? Obviamente, no le he dicho a Marcelo que la graduación es mañana. Se lo diré después de la ceremonia. Me sorprendió saber que Marcelo no conocía el horario de la graduación. Preguntando un poco más, parecía que Sara no había informado a Marcelo de ninguno de los actos de la guardería hasta el momento, y Alberto había estado haciendo de padre en la guardería, lo que me mareó por su egoísmo. Espera un momento, Sara. ¿No es eso extremadamente irrazonable? Es una falta de respeto a Marcelo, y solo porque es un amigo de la infancia. ¿Qué pasa, Paola? ¿Das miedo? Bueno, hasta mañana. Espera, Sara. Yo temblaba de rabia con Sara, que colgó unilateralmente el teléfono. Aún así, al final, planché una camisa y preparé una corbata, y a la mañana siguiente, acompañé a Alberto a la ceremonia de graduación de Sabrina. Desde entonces, Sara y Alberto empezaron a salir con más frecuencia, de una vez al mes a una a la semana, y luego a 3 veces por semana. Con el tiempo, hasta Marcelo empezó a sospechar. Un día, mientras Alberto y Sara estaban fuera, visitó nuestra casa solo. Siento haberte visitado a altas horas de la noche. Hay algo que me preocupa. ¿Se trata de ellos dos? Sí, me gustaría que le echaras un vistazo a esto. Marcelo me enseñó el historial del GPS que había instalado en el coche de Sara. Mostraba que ella había estado alojada en un hotel 3 veces por semana, y todos esos días había salido con Alberto. Y con solo mirar la cara de Marcelo, entendí lo que eso significaba. ¿Qué quieres hacer, Marcelo? Quiero vengarme de esos dos. Yo también. No puedo perdonarles que nos hayan traicionado después de tanto tiempo. Empezamos a planear nuestra venganza contra ellos en secreto. Primero, empecé por aumentar mis ingresos porque había estado ahorrando haciendo tareas domésticas y cuidando de Sabrina. Mis ingresos habían disminuido drásticamente. Marcelo pasó a trabajar desde casa, y cuando Sara y Alberto salían, él traía a Sabrina a mi casa y la cuidábamos juntos. Ni Sara ni Alberto se dieron cuenta de que sabíamos de la relación y pudimos reunir pruebas sólidas. Una vez reunidas las pruebas suficientes y listos para vengarnos, descubrimos una verdad espeluznante sobre Sabrina. A Marcelo y a mí nos costó tomar la decisión, pero ambos estuvimos de acuerdo en que no queríamos hacerle daño a la joven Sabrina, así que decidimos esperar a que fuera adulta para vengarnos. Sin embargo, aunque decidimos aguantar 10 años, me sobrevino una grave enfermedad. Necesitaba una hospitalización prolongada y, en el mejor de los casos, no me darían el alta hasta dentro de 2 años como mínimo. Aunque podía trabajar desde la habitación del hospital, era seguro que tendría que reducir mi carga de trabajo. Después de informar a Marcelo de la situación, consulté a Alberto. Sin embargo, la reacción de Alberto no fue diferente de cuando entablábamos una conversación trivial. «Te visitaré de vez en cuando», me dijo. Sentí que Alberto ya no me tenía afecto, pues ni siquiera preguntó por mi estado ni por el nombre de la enfermedad. En realidad, Alberto solo me visitaba una vez al mes o una vez cada 2 meses. Cuando Sabrina cumplió 15 años, empezó a comportarse de forma extraña. Aunque solía visitarme casi todos los días justo después de que me hospitalizaran, se volvió distante después de su 15 cumpleaños. Sin embargo, ni Marcelo ni yo sabíamos por qué, y estábamos desconcertados.
Incluso cuando se lo preguntamos a Sabrina, se limitó a decir, no os preocupéis. Sin embargo, acabamos enterándonos de la razón por Alberto, que rara vez aparecía. Oye, ha pasado mucho tiempo. Sí que ha pasado. Alberto, que se había transformado por completo en un aspecto llamativo, entró sin ni siquiera llamar a la puerta. Después de un mes sin verle, Alberto me lanzó la tarjeta de visita de un abogado de divorcio sin preguntarme siquiera, ¿estás bien? ¿O cómo te encuentras? Divorciarse de una mujer que no trabaja, pagarme $1,000 al mes de pensión alimenticia, ese es el trato. Cuídate, dijo Alberto con una sonrisa de oreja a oreja. A su lado, Sara rodeó los brazos de Alberto con una expresión similar en la cara. Bien, divorciémonos entonces, acepté despreocupadamente, lo que pareció sorprender a Alberto por un momento, pero enseguida intercambió sonrisas con Sara. Menos mal que Alberto no era de los que pensaban demasiado. Por eso mi plan funcionó tan bien. Tras recibir la notificación de que el divorcio de Alberto había finalizado, decidí poner en marcha mi plan de venganza contra ellos dos. Les haré llorar como celebración de mi recuperación. Rápidamente empecé a tomar medidas. En primer lugar, me puse en contacto con Marcelo para trasladar los hospitales. Después, informé a mi abogado de que, a partir de ahora, ellos mediarían entre las dos partes. Marcelo también empezó a actuar al mismo tiempo. Se mudó cerca de mi nuevo hospital con Sabrina y empezó a visitarme con frecuencia. Sabrina seguía teniendo una expresión sombría, pero yo me alegraba de que viniera a verme todos los días. La mayoría de mis pertenencias ya estaban en la habitación del hospital, así que le dije a Alberto que se deshiciera del resto. No quería traer a mi nueva vida nada que ellos dos pudieran haber tocado. Una vez que el traslado del hospital y la mudanza de Marcelo y Sabrina se calmaron, recibí una llamada de Alberto. Hacía solo unos minutos que había abandonado mi asiento, pero mi smartphone ya mostraba 30 llamadas perdidas. Contesté al teléfono, exasperado. ¿Qué? ¿Qué demonios pasa? Tras la voz de pánico de Alberto se oía la voz de un agente inmobiliario con problemas. También oí los gritos de Sara, que me sentían mal. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando? Es evidente que se trata de la casa. ¿Por qué tenemos que mudarnos? Me gritó Alberto como si no fuera culpa suya. Le contesté fríamente. Obviamente, porque es mi casa. ¡Ja! Alberto parecía haberlo olvidado por completo, pero la verdad era que la casa en la que vivíamos era una habitación que alquilaba como espacio de trabajo. Cuando empecé a ganarme la vida como autónoma, en aquella época, no tenía ingresos suficientes para mantener dos casas, y Alberto no tenía ingresos suficientes para vivir solo, así que acabó mudándose a mi casa. Por lo tanto, Alberto nunca había pagado el alquiler ni las facturas de los servicios de esa habitación. Aunque recibía algo de dinero de él para los gastos de manutención, no era suficiente para mantener la casa. Por desgracia, esa habitación ya estaba cancelada. Estaba lejos del hospital al que me trasladé, así que tramité la cancelación al día siguiente de presentar los papeles del divorcio. No le informé porque el agente inmobiliario que conocía la situación dijo que se pondrían en contacto con él. Marcelo y Sabrina desaparecieron de repente, y nuestra casa se vendió. ¿Qué vamos a hacer con nuestra nueva casa?, gritó Alberto. No lo sé, quizá quedarnos en un hotel de negocios por ahora. Cuando encendí el altavoz y empecé a trabajar, Alberto gritó frustrado. ¡No me jodas! Sin embargo, pareció recordar algo y empezó a hablar en un tono más tranquilo. Bueno, da igual. ¿Cuándo transferirás el dinero? Nos estamos quedando sin efectivo. ¿De qué estás hablando? No te andes con tonterías. Te dije que pagaras $11,000, ¿no? Oh, no recuerdo haber accedido a eso. Mi despreocupada respuesta se encontró con los gritos incoherentes de Alberto al otro lado del teléfono. Por lo visto, pensaba que podía sacarme dinero y lo había despilfarrado. Aunque le quedaran $11,000, ¿cómo pensaba arreglárselas el resto del mes? Oye, no te quedes callado. Di algo. No hay nada de qué hablar. Mi réplica dejó a Alberto momentáneamente estupefacto, pero pronto empezó a gritar de nuevo, cada vez más molesto. Me dirigí a Alberto en el tono más alegre que pude reunir. De todos modos, ahora somos básicamente desconocidos, así que por favor no vuelvas a ponerte en contacto conmigo.
Ya tendrás noticias de mi abogado. ¿Eh? ¿Abogado? Un momento. Colgué sin escuchar la respuesta de Alberto. Intentó volver a llamar varias veces, pero hice caso omiso y, finalmente, las llamadas cesaron. Sin embargo, enfadado porque no contestaba, Alberto empezó a ignorar las llamadas de mi abogado. Sin duda tenía un lado infantil, pero nunca imaginé que sería el tipo de persona a la que no le importaba causar problemas a los demás. Suspiré profundamente ante el egoísmo de Alberto. Unos meses después, tras recibir el alta temporal del hospital, visité la casa de los padres de Alberto. Delante de mí estaban Alberto y Sara, ambos con aspecto menudo y tembloroso. Que le digas lo de mis padres es un golpe bajo. Oh, acabo de informar de que nos hemos divorciado. Alberto me fulminó con la mirada en respuesta a mi respuesta, pero se encogió ante la severa mirada de su padre. En realidad, tenía una relación estupenda con mis suegros. Incluso los visitaba y cenaba con ellos cuando Alberto no estaba. A pesar de ser tan queridos, sentí que estaba mal no compartir los detalles de nuestro divorcio, así que fui a visitarlos. ¿Es cierto que te vas a volver a casar con Sara? Sí, es verdad. Cierto, Sara. Sabrina y yo vamos a empezar de nuevo como una familia. ¿De qué estás hablando? Tu única familia es Paola. Ella ya no es de mi familia. Las palabras de Alberto hicieron que su padre frunciera el ceño con una mirada que parecía decir: «Dame un respiro». Alberto sacudió la cabeza varias veces y luego me entregó un trozo de papel. Era una factura de un hotel de lujo cercano. «¿Qué es esto?», le pregunté. «Es la factura del hotel en el que nos alojamos», dijo Alberto, actuando como si fuera obvio. Señaló la factura que había sobre la mesa y de repente se desmayó. «¿Qué demonios, mamá? No te crié para que fueras así». Mi suegra, jadeante, se encontró con una mirada de incredulidad de Alberto. A su lado, Sara tenía la misma expresión. «¿Por qué estás tan enfadada? Es que la familia cambia porque me caso. Además, vas a tener un nieto, además consanguíneo. ¿No estás contenta? Vosotros dos no». Mi suegra, con cara de no poder creerse lo que estaba viendo, me miró de soslayo y luego volvió su mirada hacia mí. Mis dos suegros entendían que yo no quería tener hijos y aún así me trataban como a su propia hija. Por supuesto, trataban a Sara, mi amiga de la infancia, de forma parecida, pero siempre había un límite entre una nuera y una amiga. Recordaba que Sara se quejaba a menudo de eso, así que estaba segura de que a mi suegra no le haría ninguna gracia esta situación. Y Sara también debía saberlo. Lo sabes, Sabrina, ¿verdad? Será tu nieta, así que estarás contenta, ¿verdad? Es porque es una niña que conozco desde pequeña. Ah, pero la mitad de su sangre es de Alberto, ¿no? Incluso después de todo esto, Sara, sin mostrar ningún signo de remordimiento y actuando como si no pudiera entender el problema, me puso la piel de gallina. En ese momento, alguien que había estado callado hasta ahora habló. «Basta ya, es repugnante». La ardiente Sabrina, que había estado jugando con su smartphone en un rincón de la sala, se dirigió a Sara sin levantar la vista. La sala se sumió en un silencio atónito. Mi padre es el único al que considero mi padre, estemos emparentados por sangre o no. Es el único. Pero sabes, Alberto siempre ha sido el que ha asistido a tus eventos escolares. Me enteré de todo por papá, incluso de cómo siempre le informaban de las fechas de los actos una vez terminados y de cómo con el tiempo hasta los propios actos le eran ocultados. Pero papá siempre dijo que yo era su hija, así que soy su hija y nunca seré la tuya. Sabrina fulminó a Sara con la mirada mientras decía esto, y luego, sentándose a mi lado, cambió a un tono más preocupado. «Sabes, cuando me enteré de esto, pensé que me odiarías, pero papá dijo que no era así. Así que vine aquí hoy. Sabrina, te quiero mucho. Fuiste tan amable de visitarme todos los días mientras estaba en el hospital. Fui muy feliz». Paola, tal vez aliviada de su ansiedad, soltó una lágrima y me abrazó con fuerza. Puede que sea una niña fruto de una aventura entre Alberto y Sara, pero es un niño al que he cuidado durante 15 años. Es imposible que no sienta afecto por ella. Hablando de eso, Sara, ¿no tenías curiosidad por saber por qué no me sorprendí cuando me enteré de que Sabrina es hija de Alberto? Sara parecía sobresaltada.
Antes de que pudiera hablar, una nueva persona entró en la habitación. Lo sabíamos desde el principio, hace 10 años, en realidad. Marcelo apareció de repente. Era comprensible, ya que hacía poco ella había pedido el divorcio unilateralmente, alegando diferencias irreconciliables. Me quedé de piedra cuando mencionó el divorcio. Ah, y por desgracia, aún no estáis divorciados. Los papeles del divorcio siguen aquí. ¿No te diste cuenta? ¿Qué? Me imaginé que no estaba en la naturaleza de Sara y Alberto confirmar las cosas, pero no pude evitar quedarme estupefacto de que Sara, a pesar del periodo de espera de 100 días para que las mujeres se vuelvan a casar, se hubiera dado cuenta durante meses. Así que Sara sigue siendo mi mujer y Sabrina sigue siendo mi hija. Aunque, como no habrá esposa... Espera, ¿qué quieres decir? Un chico de 15 años puede elegir a sus padres. Pero eso no es cierto. Sabrina quiere estar con mamá, ¿verdad? Sara dijo eso y miró a Sabrina. Sabrina frunció el ceño mirando a Sara y me cogió de la mano. Sara se quedó muda ante eso y me fulminó con la mirada. Entonces Alberto se echó a reír de repente. Así que es eso. Estáis juntos, ¿eh? Pero es una pena, ¿no? Es imposible vivir solo con el sueldo de Marcelo. ¿Puedes dejar de hacer suposiciones raras? Además, parece que Marcelo gana el doble de lo que tú crees. Sara lo sabe, ¿eh? Seguro que es un farol, ¿eh? Además, es imposible que trabajes mientras lidias con tu enfermedad. Morirás miserablemente en algún sitio. Esta vez me reí del enorme malentendido de Alberto. Alberto, al verme empezar a reír disimuladamente, se estaba frustrando. No sabías lo de mis ingresos, ¿verdad? Seguro que es algo más que un trabajo a tiempo parcial. No, es diferente. Mis ingresos anuales son de $500,000. ¿Eh? Alberto tenía los ojos y la boca abiertos de asombro. Sara también estaba estupefacta. De hecho, en los últimos 10 años me he convertido en un popular autor de libros infantiles, y mis ingresos se han disparado gracias a ensayos, entrevistas y demás. Además, pronto está prevista una adaptación cinematográfica, por lo que mis ingresos se están disparando. ¡Mentirosa! ¿Quieres ver esto? Dije eso, y le mostré a Sara la pantalla de mi cuenta bancaria. Mostraba claramente una gran cantidad de dinero que se ingresaba cada mes. Sara se quedó sin palabras cuando lo vio. Paola, hagamos las paces, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Sara estaba furiosa por las palabras de Alberto, cegada por el dinero. Los miré sin comprender y luego abrí la boca. Bueno, si quieres casarte, siéntete libre. Ah, y seguro que acepto la indemnización por daños y perjuicios. Paola, espera, Paola. Ignorando las palabras de Alberto, cogí la mano de Sabrina y, tras despedirme de mis suegros, salí de su casa. Alberto trabajaba originalmente en la empresa de mi suegro, pero se descubrió que mentía al decir que salía a vender y lo despidieron. Mi suegro planeó meterlo a la fuerza en el barco pesquero de un amigo y hacerle trabajar hasta la extenuación. Trabajar en un pesquero era duro para un Alberto amante del interior y se puso en contacto conmigo varias veces, pero cada vez se lo notificaba a mi suegro y, finalmente, las llamadas cesaron. Sara perdió la custodia de Marcelo y se divorció. Parecía desinteresada por Alberto, que no podía permitirse lujos y no parecía perseguirle. Fue repudiada por su familia y vivía sola en un apartamento destartalado. No había trabajado desde que se casó y, como siempre había hecho que los demás hicieran las cosas por ella, no podía hacer nada por sí misma. Apenas había lugares que la contrataran como empleada a tiempo completo. Aún así, tenía que pagar los gastos de manutención y la pensión alimenticia, así que tenía varios trabajos a tiempo parcial y apenas llegaba a fin de mes. Después de entrar en el instituto, Sabrina se esforzaba cada día por estudiar en el extranjero e ir a una prestigiosa universidad en el extranjero. Siendo diligente al principio, su sueño es traducir mis libros ilustrados y entregarlos a niños de todo el mundo, lo que me hace feliz. En cuanto a mí, mis libros ilustrados se venden bien y cada vez recibo más ofertas para adaptaciones de anime y merchandising. Mi enfermedad también evoluciona bien y, aunque sigo hospitalizada, mi médico me ha dicho hace poco que quizá pueda dejar el hospital el año que viene. Y una cosa más, Marcelo y Sabrina vienen a visitarme todos los días.
De hecho, Marcelo me confesó hace poco que pensaba volver a casarse. Aún no he dado mi respuesta, pero no puedo evitar sentir algo por él. Me ha dicho que quiere que vivamos juntos cuando salga del hospital. Mientras pienso qué responder, trabajo cada día en mis libros ilustrados, con la esperanza de un futuro feliz para nosotros. Hoy vuelvo a tejer historias.